Tenemos que asegurarnos de que tomen y vayan al capítulo 18 de Mateo rápidamente. Espero que lo hagan. En la octava semana de ser arrollados por el tren de la gracia, hemos hablado principalmente de ser recipientes de la gracia de Dios. Sin embargo, quiero enfocarme en otro aspecto hoy. Quiero preguntarte qué tipo de gracia estás ofreciendo a los demás. Quiero hablar sobre la realidad de que la gracia también perdona. Cuando hemos sido arrollados por el tren de la gracia y hemos recibido el perdón de Dios, no debemos ser callejones sin salida para esa gracia. Debemos convertirnos en conductos de la gracia de Dios para que fluya a través de nosotros hacia los demás. Al ser perdonados, hemos sido llamados a perdonar también. Esta vez le estoy enviando el contenido de este sermón con más frecuencia que cualquier otro sermón que haya predicado. Lo hago porque lo necesitamos una y otra vez. Así que el sermón de hoy es solo para aquellos que han pecado. La iglesia pasa mucho tiempo hablando de lo que hacemos cuando pecamos, pero no presta mucha atención a lo que hacemos cuando hemos pecado contra nosotros mismos. La realidad es que vas a pecar contra ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque en este momento estás sentado al lado de un pecador. Así que si piensas que alguien es el más grande pecador a tu derecha e izquierda, míralo y dile pecador. Sí, porque es verdad, es cierto. Quiero decir, la mejor persona en esta habitación, y uno de ustedes es el mejor, también es un pecador. La Biblia habla muy específicamente sobre el perdón. Y en la Biblia, el perdón es una orden para el creyente, no una sugerencia. El perdón es una decisión unilateral que no importa lo que la otra persona que te ha ofendido haga, se nos ha ordenado perdonar. Y creo que el perdón es uno de los conceptos bíblicos más incomprendidos en la iglesia actual. Hay muchas razones por las que mucha gente no perdona. Esta no es una lista completa, pero aquí hay algunas ideas. Honestamente, he visto esto de primera mano durante 31 años de ministerio. Una razón por la que la gente no perdona es porque no entiende realmente la naturaleza del perdón. En el capítulo 18 de Mateo, Jesús explica bellamente por qué y cómo perdonamos. Jesús raras veces hace esto, pero nos lo presenta paso a paso. Hay 3 pasos para perdonar. Muchos de nosotros no perdonamos porque confundimos el perdón con los sentimientos. Y te diré que el perdón y los sentimientos no son lo mismo. El perdón es importante según Dios y es algo positivo. Los sentimientos son un regalo divino para guiarnos en esta denominada vida, aunque no debemos considerarlos como nuestros amos, pues son falibles a la hora de tomar decisiones. Los sentimientos pueden ser una buena guía o indicador, pero no una guía definitiva. A veces podemos pensar que hemos perdonado a alguien, pero posteriormente podemos experimentar emociones intensas que nos hacen dudar de si realmente lo hemos hecho. Este desconocimiento sobre la naturaleza del perdón es una razón por la cual algunas personas no perdonan. Otra razón por la cual muchos cristianos no perdonan es que no reconocen el dolor o el pecado que han sufrido. Intentan pasar por alto lo sucedido, pero la gracia no nos llama a pasar por alto nada. El pecado es algo muy serio, al punto de que Jesucristo tuvo que dejar su trono, encarnarse en la humanidad, nacer de una virgen, vivir una vida perfecta, morir como un pecador en nuestro lugar, ver cómo su sangre era drenada por los clavos en sus manos y pies, ser herido con una lanza en su corazón, mantenerse de pie aunque estaba clavado y convertirse en la propiciación por nuestro pecado. El pecado tiene graves consecuencias. Darte cuenta de que no es algo importante sería como ver a Jesús en la cruz y pensar que eso es un poco exagerado. Por lo tanto,
no estamos disminuyendo la importancia del pecado. Otra razón por la que la gente no perdona es porque sinceramente no confían en que Dios sea el juez. Piensan que si permiten que los demás se salgan con la suya, lo volverán a hacer. Y lo curioso es que esto es como tratar de matar ratas en casa por comer veneno para ratas. Nunca, nunca, nunca funcionará. Nadie admitirá esto, pero al pasar por el proceso del perdón, te das cuenta de que ya no tendrás excusa para tu mal comportamiento y actitud. Si realmente perdonas a alguien que ha pecado contra ti, entonces, ¿cuál es tu excusa para beber tanto como automedicación? Ahora, ¿cuál es tu excusa para enojarte con tus hijos todo el tiempo? Si realmente perdonas a las personas que te han lastimado, entonces, ¿cuál es tu excusa para tu mal comportamiento? Además, otra razón por la que creo que la gente no perdona es porque han confundido las ideas bíblicas de perdón y reconciliación. Y estas no son lo mismo. El perdón es un mandamiento unilateral que Jesús da a todos sus seguidores porque hemos sido perdonados. La reconciliación requiere esfuerzo por ambas partes y también requiere confesión genuina y arrepentimiento. En otras palabras, si la otra parte no cambia, nunca habrá reconciliación. Recuerda todo esto y espero que lo hayas encontrado útil. No sé si has encontrado a Mateo aún, pero en unos 4 minutos lo buscaré de nuevo. Jesús presenta un principio y una parábola. Dice en una de sus frases: si tu hermano peca contra ti, lo cual encierra todo un sermón. Podría haber dicho: cuando tu hermano peque contra ti. ¿Entiendes? Déjame recordarte que estás sentado al lado de un pecador. Has viajado aquí con un pecador y vives con pecadores. Tú mismo has pecado, ¿no es cierto? Todos somos pecadores. Así que si tu hermano peca contra ti, es de esperar. Repito este mensaje una y otra vez porque resonará de manera distinta en cada etapa de tu vida. ¿Me entiendes? Cuando menciono la palabra perdón, algunos de ustedes inmediatamente piensan en Sheila. Espera ahí. Dentro de 5 minutos te diré cómo perdonar a Sheila. Si algunos de ustedes piensan: no sé si ha pecado alguien contra mí en este momento, tomen notas, porque llegará el día en que alguien lo haga y entonces no recordarán los 3 pasos. Tendrán que retroceder y hacer el trabajo necesario. Ahora, antes de todo, cuando alguien peca contra ti, lo primero que debes preguntarte es: ¿esta persona es mi hermano en Cristo? ¿Es creyente en Jesucristo? Porque si no lo es, la conversación será más sobre el evangelismo que sobre la comunión. En el sur somos especialmente malos en esto. Aún así, debes perdonar a esa persona, pero primero debes hablarles acerca del perdón de todos sus pecados mediante la cruz de Jesús. Después podrán hablar de cómo la sangre de Jesús afecta nuestras relaciones con los demás. A menudo mantenemos a las personas en un estándar que nunca acordaron seguir. No hay razón para esperar que los no cristianos actúen como cristianos. Por lo tanto, la primera pregunta es si esta persona es un hermano en Cristo. Si no lo es, compartamos el evangelio primero. La siguiente cuestión es si tu hermano ha pecado contra ti, y en tal caso, si es un pecado real. He buscado en los proverbios y en la literatura de sabiduría del Antiguo Testamento, pero no encuentro ningún lugar donde diga que si alguien te molesta, es pecado. Ojalá estuviera allí, pero no es así. Entonces, la verdadera pregunta a considerar es si estoy ofendido personalmente. Además, cuanto más joven eres, más fácil es que te ofendas todo el tiempo. Las personas mayores suelen ser gruñonas, pero eso es otra historia. Así que es un continuo, ¿de acuerdo? Yo estoy en el medio, una mezcla de ambos. Entonces, ¿tu preferencia personal ha sido alterada o alguien ha ido en contra de un mandamiento de Dios? Si un creyente ha pecado realmente contra ti,
entonces no es tu oportunidad de hablar en nombre de otra persona. Se trata de si un hermano o hermana en Jesús ha pecado y ha ido en contra de una ley de Dios contra ti. Si cumple con este criterio, entonces esto es lo que debes hacer. Si todos hiciéramos esto, nuestro mundo cambiaría. ¿Estás listo? Jesús dice, ve y habla con él solo sobre su error. Esto es asombroso, esto es revolucionario. ¿Estás listo? Jesús tiene el atrevimiento de decirnos que debemos hablar con las personas y no de las personas. Eso es. Ustedes como, ¿qué? Entonces, ¿sobre qué tuitearíamos? No lo sé. Podríamos ir a trabajar y hacer cosas. Sería increíble, ¿vale? Honestamente, si la gente de la iglesia, si los creyentes hicieran esto, cambiaría todo. No puedo decirte la cantidad de conversaciones que tengo. Muy bien, cuando empezamos la iglesia hace mucho tiempo, yo solía hacer consejería, que era una idea terrible. ¿De acuerdo? Es una idea terrible. No vengas a mí por asesoramiento. Se tarda unos 3 segundos. Te diré lo pecador que eres y solo te señalaré un sermón. Escucha, no estoy ocultando nada en los sermones para las sesiones privadas. Todo lo que sé sobre el contenido lo estoy compartiendo contigo ahora mismo. ¿De acuerdo? Y solo hay 3 pecados principales: menos de la carne, menos de los ojos, el orgullo de la vida. Lo entiendo en unos 2 segundos. Te digo que seas más como Jesús. Es serio, soy terrible, ¿de acuerdo? Ve a ver a alguien que sea un profesional en esto. Y así, a menudo, lo que sucedería, sin embargo, con alguien, especialmente las parejas casadas, son los peores. Dios vendría a mí, bueno, pastor, déjame decirte lo que está pasando con mi esposa, y él me diría todo esto. Yo estaría como, oh, vale, guay, bueno, ¿se lo has dicho? No. ¿Tonto qué? Solo dice, mira, ve a hablar con ella sobre esto. Y él es como, no, pensé, te lo digo, se lo dices a Dios, Dios se lastima. Estoy como, no. Así no es como funciona, hombre. Si alguien ha pecado contra ti, entonces vas y les dices que su culpa es solo entre tú y él. Ahora no tengo un versículo de la Biblia para esto, pero esto es solo sabiduría. No dice que lo envíes por mensaje de texto, por Twitter, por Facebook, o que lo evites. Si te encuentras en una situación sensible o seria, es recomendable evitar la comunicación digital. Sin embargo, me gustaría darte una advertencia. Si alguien te ofende, lo apropiado es hablar con esa persona y no de ella. También, para aquellos que lleváis mucho tiempo en la iglesia, incluidos los grupos de discípulos, os pido que no subáis peticiones de oración para Tammy. ¿La habéis visto? No lo hagáis. Hablad directamente con ella y dejadla fuera de las peticiones de oración. ¿Lo comprendéis hasta aquí? A partir de ahora, quiero advertiros específicamente acerca de las relaciones sanas. En ningún momento la Biblia nos incita a colocarnos nuevamente en situaciones de relación inseguras. Si has sufrido abuso, esto no significa que debas confrontar a tu abusador individualmente. Eso no es lo que debemos hacer. Lamentablemente la iglesia ha cometido errores desde diferentes puntos. Confunde el perdón con la reconciliación, ¿verdad? En Romanos 12:18 la Biblia nos dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Sin embargo, a veces esto no es posible. Puede que lo hayas intentado una y otra vez, pero vivir en paz simplemente no es factible. Eso es lo que entendemos por reconciliación. Aún así, seguimos llamados a perdonar a esa persona, pero no debemos volver a exponernos a una situación insana o insegura. Por ejemplo, si alguien como un abuelo ha pecado y ha puesto en peligro a algún miembro de la familia, no es cristiano volver a confiar a tus hijos en esa situación de inseguridad. Esto es lo que Pablo nos está diciendo en el libro de Romanos. De hecho, el siguiente capítulo en Romanos, capítulo 13, habla de cómo los líderes gubernamentales son responsables de establecer la justicia. Por lo tanto, si has sido maltratado, es importante que lo denuncies para que podamos recurrir al capítulo 13 de Romanos, llamar a las autoridades y llevar el asunto legalmente mientras trabajamos en el proceso de perdón espiritual. Así que debemos tanto procesar como perdonar. Sin embargo, fuera de estas situaciones, Jesús dice que si alguien peca contra ti, debes ir a hablar con esa persona en privado. ¿Alguna vez has tenido que hacer esto?
¿Has tenido conversaciones imaginarias en tu cabeza sobre con quién deberías tener una conversación como esta? Como cuando estás escuchando la radio deportiva y llegan los anuncios y te quedas pensando sin nada más en qué pensar, y de repente esa persona que te ha hecho daño vuelve a aparecer en tu mente. ¿Te ha pasado esto alguna vez? A mí sí. Y tengo estas conversaciones imaginarias en las que me imagino diciéndoles cosas inteligentes e ingeniosas. Y en mi mente siempre sale bien, oyendo como una fanfarria y coro angelical. Y la persona me pide disculpas. Pero luego me acerco a esa persona en la vida real, generalmente en casa, y le digo: necesito hablar contigo cara a cara. Y ellos responden: está bien. En cada conflicto, si lo veo como una porción de pastel, debo reconocer que una parte del conflicto es mi responsabilidad. Cuando estoy conmigo mismo, normalmente solo alrededor del 1% honestamente, pero estoy dispuesto a admitirlo. Sin embargo, lo que encuentro una y otra vez con adultos normales, relativamente maduros y semisaludables, que pueden vivir, comer y hacer todas esas actividades normales, es que siempre hay una contradicción. Necesito señalar esto. Y luego me doy cuenta de que ellos también tienen una perspectiva. Y entonces empiezan a darme información que yo desconocía cuando estaba imaginándome la conversación en mi cabeza sin ellos, ¿entiendes? Y siempre me sorprendo y pienso: no sabía eso. Si tan solo nos decidiéramos a hablar con las personas en lugar de hablar sobre ellas, muchas tensiones podrían resolverse. Jesús dice que si tan solo lo hiciéramos, especialmente en la iglesia, todo cambiaría. Pero no siempre es así. Si alguien no escucha, llévalo contigo junto a una o dos personas más para que haya al menos 2 o 3 testigos. ¿Qué significa esto? Significa que si uno a uno no pueden resolver sus diferencias o encontrar unidad, entonces es realmente importante para ustedes que no sea solo una intervención. No se trata de llevar a 2 o 3 chicos para respaldar lo que dices y forzar a la otra persona a admitirlo. Eso no es lo que estamos haciendo aquí, ¿ves? Se trata de contar con una tercera persona madura y objetiva que pueda ayudarlos a ver el conflicto y a determinar quién tiene que asumir la responsabilidad en él. Por cierto, esta es una de las razones por las que te animo a formar parte de un grupo de discípulos. Por ejemplo, si tienes una discusión con un amigo o alguien te hace daño, incluso si esa persona es un creyente y un compañero de negocios, es importante que tengas un grupo de amigos a quienes puedas llamar. Diles: estamos pasando por una situación difícil y sabemos que tienes una fe fuerte en Jesús. ¿Podrías intervenir para ayudarnos y decidir cuál sería el mejor curso de acción para mantener la unidad en la iglesia? No esperes hasta que sea demasiado tarde para buscar estas relaciones de discipulado. Es como ahorrar para la jubilación. Si esperas hasta el último momento, será demasiado tarde y te encontrarás con un problema. También es importante tener amigos cristianos a tu alrededor que puedan ayudarte en tus relaciones y que se preocupen más por la unidad en la iglesia que por tus sentimientos personales. Ahora bien, si la persona se niega a escuchar, es momento de informar a la iglesia. Pero hay que aclarar que esto no significa hablar en medio del servicio de la iglesia. Algunas iglesias pueden operar de esa manera. ¿Te imaginas si así terminara cada servicio? No. Lo que quiero decir es que si la persona rechaza confrontar su pecado, incluso con la intervención de algunas personas creyentes maduras y objetivas, entonces es necesario informar al liderazgo de la iglesia. Es fundamental abordar estos asuntos de manera adecuada para mantener la armonía y la unidad en la iglesia. Permite que algunos pastores, ancianos y personas establecidas en la iglesia te orienten en esto. Y si no quieres escuchar ni siquiera a la iglesia, considera a esa persona como un gentil o un recaudador de impuestos.
Históricamente, algunas iglesias han interpretado esto como expulsar a la gente de la iglesia. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Cómo trató Jesús a los recaudadores de impuestos y los gentiles? ¿Los puso a liderar? No, solo a aquellos que se arrepienten. Por lo tanto, Él no cumpliría con los requisitos de liderazgo en la iglesia, pero les ofrece el mismo evangelio que a ti y a mí. Luego dijo: en verdad les digo que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. En otras palabras, reconciliar relaciones y perdonar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo es de gran importancia eterna. Es tan significativo que sigue siendo relevante. Otra vez les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra en cualquier cosa que pidan, mi Padre en el cielo lo concederá. Porque donde dos o tres se reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto no tiene nada que ver con los cultos, aunque mucha gente lo aplica a los servicios de adoración. No se trata de los servicios de adoración. Dice específicamente 2 o 3 personas, no 2000 como aquí. No funcionaría así. Esto es lo que Jesús dijo. Cuando alguien intenta reconciliar una relación fracturada por el pecado y parece imposible desde una perspectiva humana, pero tienes el deseo de mostrar gracia en esa relación y dejar que la gracia de Dios fluya a través de ti hacia esa persona, entonces Jesús promete estar cerca ofreciendo perdón en esa relación. Y estas relaciones tienen una importancia eterna. De hecho, en Juan 17, Jesús ora para que la iglesia esté tan unida como Dios Hijo lo está a Dios Padre. Esto es sumamente importante. Jesús dice lo siguiente: si alguien peca contra ti, ya sea tu hermano y fue un pecado, ve a hablar con ellos en privado. Si eso no funciona, reúne a tu grupo de discípulos o a un par de personas. Si aún así no se resuelve, busca la ayuda de líderes de la iglesia. Y si todo eso falla, ofréceles la misma gracia que ofrecerías a un incrédulo. Nunca te rindas con ellos, porque Dios nunca se rindió contigo. Puede parecer increíble, pero todos sabemos que si la tumba está vacía, todo es posible. Esa es la enseñanza. Uno pensaría que todos estarían contentos con las notas y querrían ir a almorzar temprano en la iglesia. Pero no, ¿por qué? Por el discípulo Pedro. Pedro tiene algunas preguntas y cosas que decir. Se acerca y dice: Señor, entiendo tus enseñanzas sobre el perdón, pero ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Ahora lo que quizás no noten aquí es que Pedro quiere ser el héroe de una historia hipotética. No está preguntando cuántas veces pecará él contra su hermano y su hermano deberá perdonarlo. No, ustedes pueden entender esto porque estoy en medio de la historia. Y está preguntando esto porque le parece una locura. En el Antiguo Testamento, el perdón no era un valor del antiguo pacto. En ninguna parte del Antiguo Testamento se nos ordena perdonar de esa manera. De hecho, se creía en la doctrina de la retribución igual en lugar de la retribución desigual. Por eso Moisés llega a un pueblo que en el pasado era un grupo de esclavos que trabajaban en Egipto. A ellos les decían qué hacer, cuándo hacerlo y dónde hacerlo. Ahora van a tener que convivir y ser vecinos. Moisés dice: está bien, está bien. Si alguien te saca un ojo, puedes sacarle un ojo a él. Pero hasta ese momento la respuesta que tenían era más violenta. Si me sacas un ojo, te corto la cabeza. Si me robas una cabra, te corto la cabeza. Moisés se sorprende y dice: no. Vamos a practicar una respuesta más equitativa, no solo venganza y retribución. Luego, Pedro pensaba ser el estudiante más destacado. Se acerca a Jesús y le dice: bueno, Jesús, la gente peca contra mí todo el tiempo. ¿Cuántas veces debo perdonarlos?
7 veces. Pedro piensa que debe perdonar 7 veces, como si fuera un superhéroe de la fe. Pero el problema es que él entiende mal la pregunta porque aún tiene una mentalidad basada en su propia justicia. Quiere limitar la cantidad de gracia que fluye a través de nosotros. Jesús le responde diciendo: no te digo 7 veces, sino 77 veces. Ahora, aquí está la cosa. La traducción que utilizo dice 77. Literalmente, en griego, se dice 77. Podría ser 77 o 490 si hacemos cálculos matemáticos. Pero sabemos que no puede ser literalmente 77 o 490. ¿Estoy casado? Así que, si fuera 490, ¿qué harías? Después de 4 meses de matrimonio, alguien te dice: amigo, te quedan 3 y luego terminamos. ¿Sabes? El número 7 es el número de finalización, mientras que el 70 es el número de finalización con un 0. En tiempos bíblicos, agregar un 0 a un número básicamente significaba infinito y más allá. Decir 7 y 70 sería como un número exagerado, como diríamos nosotros, como si fuera un vacillón, ¿entiendes? A veces digo eso. Diré: oh, el tráfico era tan malo, había como 1 millón de coches delante de mí. Bueno, 1 millón de coches no cabrían entre mi casa y la iglesia, pero ya sabes lo que quiero decir. Llegué a 7, yo estaba como 1 millón, ¿entiendes? Es similar a esto. Básicamente lo que Jesús le va a decir a Pedro es que sí tiene que perdonar 7 veces. Y Jesús va a plantearle a Pedro la pregunta: Pedro, ¿cuántas veces te he perdonado yo? Pedro respondería diciendo: 1, 2, muchas. Así que Jesús lo replantea todo. Luego pasa a contar una historia, una parábola. Él habla de dinero en la historia, pero en realidad no está hablando de eso en absoluto. Este no es un sermón sobre dinero. Jesús utiliza esta ilustración con dinero para que podamos entender lo que realmente significa perdonar. Creo que trata de asegurarse de que separemos los sentimientos de la decisión de la voluntad de perdonar. Y van a hablar de cuando alguien te ha hecho daño. Necesito que pienses en ello como una relación deudor-deuda. Cuando alguien te hace daño, te ha quitado algo y te debe algo a cambio. Han creado una relación deudor-deuada. Y esta es la historia que se narra en el versículo 23. El reino de los cielos puede ser comparado a un rey que quiere ajustar cuentas con sus siervos. Aquí se destaca la importancia del perdón, que implica ajustar cuentas con alguien que nos debe algo. En el versículo 24 se menciona que el rey comenzó a hacer cuentas y le trajeron a un siervo que le debía 10,000 talentos. En este momento muchos pueden pensar que esta historia no es real, pues 10,000 talentos era una cantidad mayor al PIB nacional de Israel en aquel entonces, equivalente a cerca de $1 billón ahora. Para dejarlo más claro, un talento era el salario de 20 años, por lo que esta deuda representaba el equivalente a 200,000 años de salario para este hombre. Ante la incredulidad de la gente por tan gigantesca cantidad, se revela que esta es la trama de la historia. Un hombre que debe 10,000 talentos. Como no podía pagar, su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. Es decir, esta persona contraía una deuda imposible de pagar. Además, es importante destacar que Jesús no está hablando únicamente de dinero, sino del perdón. Cuando pecamos y guardamos rencor, no solo nos afecta a nosotros, sino también a nuestras relaciones y afecta a nuestras familias. El siervo se arrodilló y suplicó paciencia, prometiendo devolverlo todo. Ante esto, nuevamente la gente piensa que eso es imposible. Este hombre hace 2 peticiones al mismo tiempo: misericordia y gracia. Él suplica que no le den lo que merece y ruega que no lo envíen a la cárcel. ¿Me darías algo que no merezco? Un ejemplo de ello sería cancelar mi deuda. En el versículo 27,
El dueño de ese siervo decide liberarlo y perdonar su deuda por compasión. Jesús, una vez más, no está hablando de dinero, sino usando el dinero como una ilustración para hablar del perdón. Esta es la idea clave. Cuando alguien peca contra ti, parece como si te debiera algo. Parece que tienes que ajustar cuentas con esa persona y que te deben algo. Pero este Rey misericordioso decide perdonar la deuda y decir: ya no me debes eso, ya no me lo debes. Hasta aquí todo va bien, según el versículo 28. Pero cuando ese mismo siervo sale, encuentra a uno de sus compañeros que le debe 100 denarios, es decir, unos miles de dólares. Uno pensaría que la historia seguiría diciendo: oye, acabo de ser perdonado de una deuda de $1 billón, así que no te preocupes por tu deuda de $2,000. De hecho, vamos a McDonald's y puedes agregarla. Pero no es así. En cambio, él agarra a su compañero y lo asfixia, exigiéndole que pague lo que debe. Su compañero le suplica y utiliza exactamente las mismas palabras que el siervo anterior: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él se niega y lo envía a la cárcel hasta que pague su deuda, lo que nunca ocurrirá. Como bien sabemos, en la cárcel no se gana mucho y nunca podrás ganar lo suficiente para pagar una deuda. Cuando los compañeros de aquel hombre vieron lo ocurrido, se llenaron de angustia. Contemplaron la situación y dijeron: amigo, esto no tiene ningún sentido. ¿Cómo es posible que este hombre, al que se le ha perdonado una deuda que en 20 vidas nunca podría pagar, no pueda evitar exigir el pago de una pequeña deuda de otro? No tiene sentido. Estas son las personas que dirigen a sus asociados de vecinos. Acuden indignados a presentar una queja al jefe. ¿Entiendes? Eso es lo que hacen. Y así fue como informaron a su amo de todo lo ocurrido. Entonces el amo lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda esa deuda porque así me suplicaste. ¿No deberías tú también haber tenido misericordia de tu compañero deudor como yo tuve de ti? Jesús quiere que entendamos esto. Él nos está enseñando que si Él está dispuesto a perdonar toda nuestra deuda de pecado en la cruz, incluyendo los pecados que ya hemos cometido, los que estamos cometiendo y los que cometeremos en el futuro, ¿cómo podríamos negar perdón a alguien más sin importar qué tan terrible haya sido su falta en comparación con nuestras propias faltas? Pero entonces, el siguiente par de versos. Si consideramos la Biblia con seriedad, esto debería asustarnos. Dice que el amo enfadado entregó a su siervo a los verdugos, es decir, los torturadores, hasta que pagara todas sus deudas. Del mismo modo, mi Padre Celestial hará a cada uno de vosotros si no perdonáis de corazón a vuestros hermanos. Ahora bien, ¿significa esto que si te perdono estaría abriendo la puerta al perdón de Dios hacia mí? No, lo tienes al revés, es lo contrario. Está diciendo que al ser perdonado a través de la sangre de Jesucristo, debo también perdonar a otros. La idea es que las personas perdonadas perdonen a los demás. Eso es, personas perdonadas perdonan a los demás. En palabras de Dylan, podría decirse de esta manera: mi inglés no es muy bueno, pero es teológicamente preciso. Si no lo das, tal vez no lo tienes. Esto es lo que Jesús está diciendo. Esto es lo que dice: mi Padre Celestial hará lo mismo con cada uno de ustedes si no perdonan sinceramente a su hermano. Si ahora les dijera: no sean solo oidores de la palabra y engañen a ustedes mismos, sino vayan y hagan lo que dice. Vayan y perdonen sinceramente. Sigo pensando que todas las razones con las que empezamos el sermón seguirían ahí, porque aún no sabes cómo es perdonar verdaderamente a alguien, cancelar su deuda. Permíteme hacerte una pregunta: ¿a quién necesitas perdonar? Jesús va a decirle que esto es tan importante que cuando vayas a un servicio de adoración y mires alrededor y veas a alguien que te ha ofendido, antes de ofrecer tu ofrenda al Señor,
debes reconciliarte con tu hermano. Debes ofrecerle perdón a esa persona, porque nuestras relaciones horizontales tienen un impacto significativo en nuestras relaciones verticales. Padres, ustedes saben esto, ¿verdad? Cuando van en su camioneta por la I-4 hacia Orlando, al lugar más feliz de la tierra, puede que gasten mucho dinero y que sea el viaje más lujoso, pero si los niños no se llevan bien, no va a ser agradable, ¿verdad? Imagina lo que debe soportar nuestro Padre Celestial al mirar detrás de la ranchera. No somos buenos, por eso nuestras relaciones horizontales son de alta importancia. Entonces, ¿a quién necesitas perdonar y has perdonado? Si respondes que no, ¿por qué no? Algunos podrían decir, no quiero. Bueno, ¿quieres intentarlo? ¿Puedes al menos empezar por ahí? Creo que la razón principal por la cual la gente no perdona de corazón es porque no entiende el verdadero significado del perdón. Y en esta parábola, Jesús redefine el perdón como una decisión de la voluntad de cancelar la deuda. No suelo predicar paso a paso, ya que la vida no funciona así. Pero Jesús establece 3 pasos para reconciliarte con aquellos que te han hecho daño. Lo llamamos libro de deudas, lo cual entenderás en un momento. Ahí está en una de las páginas del libro. No recuerdo cuál, pero eso no importa. ¿Qué palabra debería escribir? ¿Perdón o libro de deudas? Envía la palabra perdón al número de personas y recibe un libro de deudas. Voy a retarte a pasar por este proceso. Supongo que solo un pequeño porcentaje de personas lo hará esta semana porque es difícil. Como americanos no hacemos cosas difíciles y esto es muy, muy difícil, ¿de acuerdo? El primer paso es fácil, el segundo paso es difícil, el tercer paso es imposible sin la gracia de Dios. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué tal si buscas un entrenador? Tengo 3 pasos para ti, 1 fácil, 2 difíciles y 3 imposibles. Listo, vamos. Eso es lo que vamos a hacer. El primer paso para crear un libro de deudas es identificar a quién te hizo daño, quién pecó contra ti. Para algunos esto es fácil, como cuando dije perdón y Tammy respondió, está bien, genial. Escribe el nombre de Tammy. Sin embargo, te animo a que no pases por todo el proceso en este momento, ya que no tenemos suficiente tiempo en este sermón. Esta es una tarea que debes hacer en casa. El primer paso es escribir el nombre de esa persona, no solo mencionar a Randy y colocar una flecha. No empieces por ahí. Esto podría ser tu expareja, tus padres, un socio comercial o un amigo. A veces puede ser difícil admitir que tus padres te han lastimado, especialmente si los tienes en alta estima. Podría ser esa persona con quien iniciaste un negocio y ahora toma todas tus ideas. Podría ser ese amigo en quien confiaste y compartiste cosas privadas. O incluso ese amigo que prometió ser como un hermano pero te ha negado. A veces hasta puede ser tu hijo. Entiendo que puede ser complicado, ya que no crees que tus hijos te deban nada, pero es posible que también necesites perdonar a tu hijo en algún momento. Incluso puede ser complicado si la persona a la que tienes que perdonar ya falleció. Escribe el nombre de esa persona, porque descubrirás que el perdón es como desbloquear cerraduras, y al hacerlo te darás cuenta de que tú eres quien se liberará. El primer paso es identificar a la persona que te hirió, que pecó contra ti. Paso 2, la mayoría de los cristianos no lo siguen. Escribe lo que te deben. ¿Cuál fue su pecado contra ti? Muchos cristianos no pasan por esto porque lo han evitado por mucho tiempo y se encuentra tan atrás en el pasado. Piensan, ¿por qué pasar por todo ese dolor de nuevo para atravesar ese proceso? Lo entiendo, pero imagina que tienes un brazo roto y vas al traumatólogo. ¿Adivina a qué brazo le prestará atención? Si extendieran la mano hacia tu brazo roto, pensarías, quieta, doctor, ¿por qué no se meten con mi pierna izquierda? No pasa nada, eso no tiene sentido. Dios mismo es el gran médico
y a veces toca lo que más duele, y es en ese manejo del dolor que crea la curación que necesitamos realmente. Ahora sé que has tenido experiencias que han dejado cicatrices significativas en tu vida. ¿Sabías que Jesús tiene cicatrices en su cuerpo resucitado? Él dice: mira, hombre, mira mis cicatrices. No hay problema con las cicatrices. De hecho, las cicatrices son la evidencia de que ha habido curación. Lo que es malo es cuando una herida no sana y empieza a supurar. Y eso es lo que la falta de perdón hará en tu vida. Por lo tanto, el primer paso es: ¿quién pecó contra mí? Y el segundo es: ¿qué te quitaron? Y nuevamente, nunca minimices el pecado en tu contra. Jesús pagó con su vida por ello. Y este es el tipo de cosas de las que estoy hablando. Algunos de ustedes están hablando de su ex y albergan tanta falta de perdón y nunca lo habéis dicho de esta manera. Pero dejadme daros algunas palabras. Te paraste en un altar y ella te hizo una promesa. Ella te hizo una promesa. Y ella prometió ante tus amigos y familia y Dios mismo que nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Te dejaré y me uniré solo a ti. Y ella cumpliría su promesa y te dejó y ahora se une a otro y te debe fidelidad. O tal vez te dejó y se fue con otro, y ahora cuando tú toda tu vida soñaste con ser madre y tener esta familia, ¿verdad? Y solo querías criar a tus hijos en la iglesia, y ahora tienes que ir a dejar a tus hijos con él y alguna señora que ni siquiera te gusta y no tienes todo el tiempo que quieres con él y estás en casa sola sintiendo lástima por ti misma. Y lo entiendo, lo entiendo. Y la realidad es que de alguna manera sentiste que merecías ser tratada de esa manera, y solo te digo, nadie merece ser tratado de esa manera. Esa persona te quitó algo que te prometió que iba a cumplir un voto. A eso me refiero. O de nuevo, tal vez es un socio con el que empezaste un negocio y seamos honestos, tú eras el inteligente, tú tenías todas las ideas, pero él era el carismático y ahora tiene la empresa y el dinero y tú no tienes el trabajo que siempre soñaste. O tal vez sea un amigo que te ha quitado la reputación, o quizás sean tus padres. Es la cosa más rara, tío. No sé cómo explicar estas cosas. Trato de mantenerme en mi carril, pero ya sabes, es casi como nuestros cerebros golpearon récord para el primero de los años. ¿Lo has notado? Y se limitan a golpear, repetir para el resto de nuestra vida. ¿Lo has notado? Escucha, tus padres no intentan hacerte daño al tratar de confrontarte, pero la Biblia también dice que no debemos ignorar el pecado. En realidad, las palabras descuidadas pueden ser tan dolorosas como una espada. Quizás puedes recordar heridas emocionales significativas que sufriste durante tu infancia. Si eres sincero contigo mismo, sabes que duele de verdad. A veces el abuso es tan terrible porque viene de las personas en las que más confiabas para protegerte. ¿Qué te han quitado? Seguro es difícil pensar en ello. Si tienes hijos rebeldes, obviamente no usarías estas mismas palabras. Aunque ciertamente te enojan y sientes que te deben algo, sientes que te deben dinero, tiempo y paz. ¿Sabes cuántas noches nos mantuviste despiertos sin saber cómo lidiar con la situación? ¿Y sabes cuántas noches tu mamá lloraba hasta quedarse dormida? Estás enfadado con ellos, pero nunca lo has admitido. ¿Quién te ha lastimado? ¿Qué te han quitado? El siguiente paso es hacer una lista de estas deudas emocionales y los sentimientos asociados. Los hombres somos terribles en expresar nuestros sentimientos. Todos empiezan con H. No los voy a decir ahora porque podrías olvidar todo lo demás. Pero ¿cuáles son? A veces te encuentras en una situación en la que te sientes desesperanzado, te sientes sucio, devaluado, impotente. ¿Qué es esto? No puedes resolver esto en solo 5 minutos o en un sermón. Esto llevará tiempo, pero te desafío, si realmente llevas en serio las palabras de Jesús sobre perdonar sinceramente a alguien, debes aceptar que nunca has sido capaz de perdonar realmente porque nunca has enfrentado la realidad del asunto. Nunca dedicaste el tiempo suficiente para confesar quién pecó contra mí, cómo pecaron, lo que me deben y los sentimientos asociados a ello.
Después de lidiar con dificultad con eso y enfrentar honestamente ese pecado y cómo me afectó, lo que tendrás en tus manos es lo que llamamos un libro de deudas. Es similar a ir al banco con una hipoteca. Ellos tendrán un pedazo de papel que dice exactamente lo que debes. Así que tendrás este libro de deudas en tus manos y debes considerarlo como un documento legal real. Como si llevaras a esa persona a la corte, frente a Dios dirías: ¿ves, Dios? Esto es lo que me hizo esta persona. Esto es lo que dijeron sobre mí. Así fue como me dejaron. Esto es lo que me deben. Y tendrías razón. Ahora bien, aquí está la parte que sin Jesús es virtualmente imposible. Tienes que decidir qué hacer con este libro de deudas. Tienes una decisión y según lo que puedo ver en las Escrituras tienes dos opciones. Pero déjame darte una advertencia. Si no crees en Dios, aunque todos los estudios científicos dirán que la vida es mejor cuando vives en el perdón, es posible que uses el perdón de manera más emocional para tratar de superar algunas cosas. Dicho esto, la vida sigue siendo mejor. Simplemente te diré que si no conoces a Jesús, no puedo decirte cómo perdonar a alguien. Pero cuando tengas este libro de deudas, tendrás dos opciones. Una opción es aferrarte a él y decidir que no perdonarás. Puedes tomar esa decisión por cualquier razón que desees. Si haces eso, la falta de perdón que causa metástasis es amargura y ese es tu futuro. ¿De acuerdo? Llevo mucho tiempo haciendo esto. ¿Alguna vez conociste a ese viejo gruñón que ni siquiera sabe por qué está así? Casi puedo asegurarte que tiene que ver con creer que alguien le debía algo que no consiguió. Te advierto que te dejará con una vida rota, infértil y amargada. Ese será tu destino. Si esa es la ruta que eliges, te animo a sacar tu libro de deudas y ampliarlo, hacer un póster, plastificarlo y colocarlo en lugares destacados de tu vida. Ponlo en tu oficina y cuando todos pregunten ¿por qué eres tan idiota?, podrás decir: Sheila, no es mi culpa. Mira lo que Sheila me hizo, ¿de acuerdo? Mira aquí, lo tengo todo por escrito. Esto es lo que me quitó y me debe y así es como me siento y por eso te odio, ¿entiendes? En serio, ponlo en tu teléfono, hazlo tu pantalla, ya sabes, donde lo veas todos los días, donde puedas recordar por qué eres un ser humano tan roto, amargado e infértil. Y cuando digo infértil es porque ninguna vida, especialmente la vida abundante que Cristo tiene para ti, se producirá de esa cosa. Piénsalo. ¿Sabes cuál es la única cosa que todos en el cielo tienen en común? Todos han sido perdonados. ¿Sabes qué tienen todos en común los del infierno? Ninguno de ellos eligió el perdón. La cultura del cielo es el perdón. Tienes dos opciones. Puedes aferrarte a ello o, usando el lenguaje de Jesús, puedes cancelar la deuda. Ves que al hacer esto no estás minimizando nada. No lo estás mirando y diciendo, el abuso no es para tanto. Realmente estás diciendo que es tan grave que Jesús tuvo que morir en la cruz. Si esto fuese el único pecado en todo el planeta, es lo que me hicieron o dijeron de mí o cómo me tocaron, lo que sea. Si fuese el único pecado en el planeta, Jesús habría venido y pagado con su sangre en la cruz. Es importante comprender que este pecado fue responsable de la muerte de Dios. No se trata de minimizarlo, sino de mirar a Jesús en la cruz y darle gracias. Ahora, algo que es verdad es que esa persona nunca podrá devolverte lo que te debe. No puedes volver atrás en el tiempo. No pueden borrar las palabras. No pueden deshacer la traición. Es más, si tratas de mantener a alguien en deuda por lo que te han quitado, cuando se trata de una deuda relacional, no podrán hacerlo bien de todos modos. Pueden disculparse una y otra vez, pero nunca podrán devolverte esos años. Así que la decisión es, ¿te vas a aferrar a eso o vas a cancelar la deuda? Y Jesús diría, esta es la razón por la que cancelaste la deuda. Es porque Dios canceló tu deuda.
Entonces déjame decirte algo que se escucha mucho cuando hablamos de perdón. La gente dice cosas tontas como solo tienes que perdonar y olvidar. No es así. ¿Qué quieres decir? ¿Quién te dijo eso? ¿No dice la Biblia que Dios perdona y olvida? No, no es así. Si tienes una Biblia que dice perdona y olvida, busca una traducción decente hecha por personas con más de tercer grado de educación. No. La Biblia menciona en Jeremías que Dios ha olvidado nuestros pecados. No debemos inventar palabras en ese sentido, ¿de acuerdo? Pero esto no significa que Dios no los recuerde. Al igual que en los Salmos, cuando la nación de Israel clama a Dios, Él nos recuerda. Sin embargo, Dios no es como yo cuando estoy tratando de recordar algo y me olvido. Dios no está haciendo eso. Cuando la nación de Israel clama a Dios, Él nos recuerda. Por supuesto que sí. Él sabe quiénes somos y tiene afecto por nosotros. Lo que significa cuando Dios dice que no recuerda nuestros pecados es que no dirige su afecto, emoción y atención hacia las cosas malas que hemos hecho. Él dirige su afecto, emoción y atención hacia Jesús. Si estamos en Cristo, entonces estamos cubiertos por su justicia. Así que Dios no perdona y olvida, sino que perdona y recuerda. Ahora, aquí está el motivo. Muchas veces escucho a la gente decir, la perdoné, pero no vuelvas a mencionar su nombre. Bueno, en ese caso, el proceso de perdón no se ha completado. Por supuesto, cuando tomas la decisión voluntaria de cancelar la deuda de alguien, experimentarás todo tipo de emociones. Parte de ello tiene que ver con lo que comes y cuánto duermes. Y por supuesto, el enemigo tratará de sembrar dudas emocionales para convencerte de que el perdón no funciona. Creo que el enemigo intenta socavar el perdón porque si puede convencerte de que el perdón horizontal no funciona, entonces seguramente empezarás a dudar del perdón vertical por parte de un Dios todopoderoso y perfecto. Así que quiero que realmente hagas un libro de deudas. Si decides cancelar una deuda, no necesariamente tengo un versículo de la Biblia para esto, pero te animo a hacer algo físico que te recuerde que has tomado la decisión de cancelarla. Por ejemplo, podrías cortar la cosa en cuestión o enterrarla en la tierra. Recuerdo haber oído una historia hace unos 8 años. Había un hombre que estaba pasando por problemas matrimoniales difíciles. Decidió hacer el trabajo duro y pasó cerca de 2 meses en ello. Llegó un punto en el que estaba listo para cancelar esta deuda, así que la quemó. Puso las cenizas en una pequeña urna y como surfista remó hasta el muelle de Jackson Beach. Allí esparció las cenizas quemadas de su libro de deudas en el océano. Esta acción puede ser considerada ilegal, pero a él no le importó. Cada vez que el enemigo volvía con sus susurros, él volvía a la playa y buscaba olas tras olas. Esta acción le recordaba que la deuda había sido cancelada, que ya no le debía nada a su pareja porque Jesús había cancelado su deuda. En resumen, la razón por la cual hacemos esto es la gracia de Dios. Si Dios está escuchando este sermón y lo está, le gustaría mucho más que a ti y decidió seguir mi consejo, diría, bien, ¿quién ha pecado contra mí? La lista sería larga, ¿no? Digamos que decidió empezar conmigo porque probablemente soy el peor. Escribió, ¿qué me ha quitado Joby Martin? Pudo anotar cada vez que mentí, cada vez que fui orgulloso, cada vez que elegí mi camino en vez del suyo, cada vez que traté de robarle su gloria, cada vez que traté de hacer mucho de mí mismo. Si lo escribiera en un pergamino, quiero decir que podrías desenrollarlo y recorrer Inglaterra y volver. Tendría un libro de deudas contra mí. La gracia de Jesús decidió hacer algo, no por nada que yo haya hecho para ganarlo, sino porque Él es un Dios bueno y misericordioso. La cruz de Jesucristo empuja sobre sus pies clavados y dice, pagado en completo.
la deuda ha sido cancelada. Según Colosenses 2:14, canceló el registro de la deuda que estaba en contra nuestra con sus demandas legales. Esto lo puso a un lado, clavándolo en la cruz. Así que, iglesia, perdona a la gente, perdona a la gente. No digo que sea fácil, no fue fácil para Jesús. Le costó la vida perdonarnos. Pero la buena noticia es que en esa cruz, cuando dice, está terminado, en realidad no había terminado. 3 días después de cancelar la deuda, pagando nuestra deuda de pecado en su totalidad, sale de la tumba y camina en una nueva vida resucitada. Porque si la tumba está vacía, todo es posible. Tal vez estás aquí esta noche y nunca has recibido la gracia de Dios personalmente. Parte de la razón por la que nunca has sido capaz de dar perdón en tu vida es porque nunca has recibido el perdón inmerecido que Dios te ofrece a través de la cruz de Jesucristo. Me gustaría darte la oportunidad de recibir ese perdón de una vez por todas. ¿Inclinarías la cabeza? ¿Quieres cerrar los ojos? Aunque no te haya explicado completamente todo lo que Cristo ha hecho, quizás empieces a entender ahora que Dios tiene un libro de deudas contigo. Has pecado contra el Dios Todopoderoso y no hay nada que puedas hacer para ganarte ese perdón. Al igual que el hombre en esta historia, él también tenía una deuda que jamás podría pagar. ¿Te das cuenta de que tus pecados contra el Dios Todopoderoso son algo que no puedes resolver por ti mismo? Pero hoy, en este momento, te das cuenta de que por su misericordia y gracia, si invocas el nombre del Señor y crees que cuando Cristo murió en la cruz, eso también contó para ti, Él cancelará tu deuda. Además de eso, te adoptará en su propia familia y te dará riquezas eternas inimaginables. Si eres tú en este momento y estás listo para recibir la gracia de Dios para el perdón de tus pecados por primera vez en tu vida, te pido que invoques el nombre del Señor. La Biblia dice que todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Si estás haciendo eso, ¿podrías levantar tu mano tan alto como puedas en este momento? Dirías: Padre, aquí estoy. Dios, te invoco para el perdón de mis pecados. Alabado sea Dios. Padre celestial, amoroso y misericordioso, Dios, te amamos sobre todas las cosas porque tú nos amaste primero. Te agradecemos y te alabamos porque Jesús vino a buscar y salvar a pecadores como nosotros y a perdonarnos de todos nuestros pecados. Esta semana, Espíritu, necesitaremos tu ayuda. En esta próxima etapa de nuestras vidas, necesitaremos tu guía. Muchas personas que escuchen este sermón se darán cuenta de inmediato de la persona que les ha hecho daño y lo que les han quitado. Han estado guardando rencor. Señor, queremos ser sanados. Sabemos muy bien que debido a que tú nos has perdonado, también somos llamados a perdonar. Te ruego que llenes nuestras vidas con la misma gracia que nos dio Jesús en la cruz y que tu amor se derrame sobre nosotros y las personas que nos rodean. Perdonemos porque hemos sido perdonados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, ¿podrían ponerse de pie? No podemos hacer esto solos. Si esta semana están listos para dar los primeros pasos hacia el perdón, entonces cantemos, cantemos, cantemos. Cantemos como si fuera primordial, porque realmente lo es. Unamos nuestras voces como iglesia para cantarle una gran oración al Dios que perdona. Necesitamos que el perdón de Dios fluya a través de nosotros para que podamos cancelar las deudas de aquellos que están en nuestra vida. Oremos y oremos. Si alguien siente que necesita a alguien a su lado para pasar por este proceso, los invito a acercarse. Quiero recordarles que Dios nos ha prometido: acércate a mí y yo me acercaré a ti. Oremos y presentemos nuestros diezmos y ofrendas como respuesta a las buenas noticias del Evangelio. Cantemos, presentemos, oremos, vamos.